Muchas gracias, bienvenidos. Nuevamente estamos en Diálogos desde la Frontera y en esta ocasión vamos a continuar nuestra charla sobre la gastronomía, pero a diferencia del programa anterior que hablamos de la gastronomía en Baja California, hoy tenemos un invitado especial, entonces vamos a hablar e enriquecer nuestra charla y vamos a incorporar la gastronomía desde el lugar de donde viene nuestro invitado, Francisco Mayorga, bienvenido. Vamos a presentar primeramente a nuestros invitados, Ana Laura Martínez Gardoqui, que es directora de Culinary Art School, y Ricardo Bonilla, crítico gastronómico e investigador en México. Nuevamente, muchas gracias a los tres por compartir con nosotros su tiempo y su experiencia a partir de la gastronomía. Aprovechando que tenemos invitados de la frontera sur, quisiéramos ver y explorar esta riqueza cultural que tiene la gastronomía desde el sur y desde el norte. Entonces, yo le invitaría, aprovechando a Francisco, que nos hablaras un poquito sobre cuáles son las expresiones, primeramente, de la gastronomía mexicana. Bueno, como tú bien sabes, México es un paisaje maravilloso, natural, biológico, y eso es un marco, primero, para las expresiones. El segundo marco es el marco cultural. Entonces, México es un país megadiverso por su naturaleza y por sus culturas. En ese sentido, desde hace miles de años, cuando el hombre y la mujer empiezan a desarrollar los cultivos, antes todo es silvestre, todo es pesca artesanal, pero muy primitiva, es caza y es recolección. Luego viene el desarrollo agrícola, que trae aparejado el desarrollo artesanal, digamos, el artesanado para las cocinas. Obviamente hay un conocimiento de las técnicas del fuego y todo lo demás. Bueno, pero ¿qué se desarrolla en el México prehispánico? Muy atrás se desarrollan los cimientos del conocimiento para el cultivo del maíz. En un micro sistema que se genera en Mesoamérica, que es esta parte desde Zacatecas hasta Panamá, toda esta extensión que ahora son países, un territorio megadiverso, todavía más diverso que el que posee México, y en esta zona, en esta región, en el microsistema agrícola de la milpa se desarrolla el frijol, además del maíz, el chile, los hongos, los quelites, un gran sistema de insectos y otras plantas y animales. Todo esto es la base de la alimentación mexicana. Damos un salto hacia adelante muy grande y nos ubicamos en el año 2010, después de haber desarrollado toda una vida gastronómica en diferentes pueblos que conviven al mismo tiempo en la misma región, en el mismo país, pero que tienen sus expresiones propias distintivas y diferentes, pero con el hilo conductor del maíz, del frijol, del chile y de las otras cosas de las que ya platicamos. En el 2010, la UNESCO declara a las cocinas mexicanas, con el paradigma de la cocina michoacana, como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta gran expresión de los mexicanos tiene connotaciones muy diferentes y muy significativas culturalmente, humanamente, en el planeta, para decir, esto hay que protegerlo, hay que difundirlo, hay que defenderlo y hay que divulgarlo. Entonces se convierte en el patrimonio cultural de la humanidad. El hilo conductor de todo este pueblo, de pueblos, es, y lo sigue siendo, desde milenios hasta ahora, y por mucho tiempo más va a serlo así. Al parecer, el holocausto de la humanidad va a terminar con el cultivo aparejado con el cultivo del maíz. En fin, sigue siendo el hilo conductor, la milpa con el maíz, el frijol y el chile. Retomamos Diálogos desde la Frontera y ahora quisiera que nos comentaras un poco tú, Ricardo, sobre cuáles son estas expresiones gastronómicas que identifican a los mexicanos y desde el punto de vista sobre todo de Baja California.
Híjoles, expresiones son muchas. Nada más hay que acordarnos que México es la diversidad en la unidad. De hecho, en el conservatorio, y con base en un estudio que hizo la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, tenemos claro que tenemos 8 grandes regiones gastronómicas. Estas son la cocina del Golfo, que a su vez se subdivide en norte, centro y sur. La cocina del Pacífico, que se subdivide en norte, centro y sur. La cocina del altiplano norte, del altiplano centro, del altiplano sur. La cocina huasteca. La cocina de la península de Yucatán y la península de la Baja California. Ahí son las 8. Entonces, expresiones, de manera muy general habrá que decir, tenemos por lo menos 8 grandes expresiones diferentes. De tal forma que lo que sucede en este caso, por ejemplo, en Chiapas, no tiene literalmente nada que ver con lo que sucede en Baja California. Y cuando estoy hablando de Baja California, estoy hablando del estado de Baja California, aunque por supuesto hay una serie de, digamos, sabores que se comparten en toda la península y que omniabarcan también a Baja California Sur. En ese sentido, habría que hablar primero de la limitación geográfica. Por ejemplo, mientras que en Baja California, como estado, se viven las épocas, por ejemplo, de lluvias, en el resto de la República estamos en épocas de secas. Y viceversa, cuando en el resto de la República tenemos época de lluvias, acá es época de secas. Lo cual es importante porque también tenemos esta visión de que tenemos 4 estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, que nosotros no se cumpla. O sea, el día que llovía, que caiga nieve en Chiapas, y digamos particularmente en Cancún o lugares digamos tropicales o subtropicales de nuestra nación, ese día tenemos problema. Los mexicanos conocemos la nieve, pero de la michoacana, porque si te vas para otros lugares la verdad es que está como muy complicado. Y claro, tenemos cúspides nevadas, que por supuesto son importantes, pero no es la nieve que nos venden. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La geografía nos condiciona. En el caso particular de las expresiones gastronómicas de Baja California, son muy diferentes al resto de la nación. Hace un momento comentábamos que tenemos por un lado la gastronomía que se generó en Mesoamérica, que además dentro de Mesoamérica tenemos 2 grandes dietas, digamos Mesoamérica de las tierras bajas y Mesoamérica de las tierras altas. Luego tenemos hacia el norte lo que se conoce como Árido América y Oasis América, que tiene que ver con una geografía muy diferente y con culturas muy diferentes. Las culturas hacia el norte fueron trashumantes, fueron nómadas, en tanto que las de Mesoamérica fueron sedentarias, generaron una civilización muy importante, que es la que, digamos, se reconoce a nivel internacional. Y de repente en el norte se medio maltratan a nuestras culturas, cuando no nos damos cuenta de que esas también tuvieron, digamos, una serie de estructuras sociales que generaron una gastronomía que es espectacular. En ese sentido, en Baja California tenemos a grupos indígenas que hoy están muy aislados de las grandes urbes y que mantienen efectivamente una cocina como el atole de bellota y todo lo que se genera además alrededor de la cultura de la bellota, versus, por ejemplo, los platillos que se están generando, sobre todo en la primera etapa del siglo XX, en donde tenemos platillos muy particulares como puede ser la ensalada César. El ingeniero Curiel tiene una nota que me encanta que dice: no hay un platillo de la cocina mexicana que no tenga por lo menos uno de sus productos que sean endémicos. Bueno, la ensalada César te rompe todos los paradigmas porque no hay ninguna de sus ingredientes que tenga efectivamente que ver con esta circunstancia endémica. Y la ensalada César es, bueno, totalmente tijuanense y tiene que ver con unos nuevos otros sabores que se incorporan justamente a la dieta del mexicano, pero de ese otro mexicano que tiene una identidad propia y que tiene vinos y que tiene cervezas que se han popularizado mucho ahora en nuestra región y que también comparte, por ejemplo, el gusto por el chile. A mí me llama la atención que en Baja California, particularmente el chile habanero, sí, que de repente lo ubicamos sobre todo en la península de Yucatán, bueno, acá les encanta, les fascina, se lo comen y lo disfrutan. Después de esta interesante charla que nos han compartido con nosotros, efectivamente, la geografía tiene mucho que ver con la gastronomía. A veces nos pasa desapercibido la importancia que juega el medio ambiente en la gastronomía y sobre todo con estas diferencias que encontramos en el norte y en el sur. Quisiera preguntarles que si es posible hablar de que existe una cocina mexicana o existen cocinas regionales. Bueno,
A ver, tratamos de simplificar en cocina mexicana algo que no se puede simplificar. De hecho, hasta hace algunos años decías cocina mexicana y las personas pensaban invariablemente en el mole poblano y en los chiles en nogada. Entonces, si tú eras de aquí de Baja California, decías, bueno, entonces yo no pertenezco a la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque no te identificas con esas expresiones. Para ti, la cocina mexicana viviendo en Baja California significan las almejas tatemadas o las almejas ahumadas o el chorizo de abulón de la isla de Cedros. Pero como lo que se ha dado a conocer es esto del centro y la península ha estado olvidada un poco con respecto a quienes han escrito y han hecho la difusión de la cocina mexicana, te sientes aislado. Y creo que un poco también le pasa a Chiapas, ¿no? O sea, realmente tenemos unas cocinas riquísimas. La cocina poblana, bueno, no te la acabas. La cocina oaxaqueña, bueno, es más famosa que nada con sus innumerables chiles. No se diga la yucateca con su famosa cochinita pibil. O sea, tenemos cocinas que han eclipsado al mundo y lo han enamorado. Entonces, el resto de las cocinas estamos diciendo, oye, también existimos, ¿no? Y creo que es el caso de ambas cocinas. Tenemos, de veras, unas cocinas regionales, porque también abarcarlas por estado es complejo. Tú que eres de Sonora, tú pregúntale a alguien del Distrito Federal cómo es la cocina de Sonora y te va a decir carne. Y tú lo sabes que sí, una parte es la carne, pero los mariscos de los cuales nos provee el Mar de Cortés son deliciosos y son sonorenses también, y la manera de hacer la caguamanta es fantástica y la compartimos Baja con Sonora. Entonces creo que compartimos esta parte geográfica, muchos estados, y por eso hablamos de estas regiones que digo, de alguna manera por organizarlo hizo Guadalupe Pérez San Vicente, pero yo creo que hay que ir todavía a lo micro, ¿no? Todavía tenemos regiones, o sea, se come muy diferente en Tijuana que en Mexicali. Entonces sí creo que tenemos que empezar a hablar de regionalizar. Comentábamos algo bien interesante, quizá no denominación de origen, ¿no? Porque es complicado el tema de la denominación de origen, pero sí el reconocimiento de origen. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar con este tema. Muy bien. ¿Quisieran aportar algo ustedes? Sí, yo sí. El asunto es que sí podemos hablar de una cocina mexicana en términos particulares, refiriéndonos a lo colectivo. Es decir, la cocina mexicana sí existe, porque a todos nos une la tortilla, a todos nos une el tamal o el chile, todos comemos eso. Claro, a algunos no nos gusta, nos pica, nos desagrada, pero lo comemos en polvo, inclusive hasta en la comida chatarra. El chile está en la comida chatarra. Comemos y tomamos cosas que son de la tierra. El tequila es otra forma de etiquetar a México, pero que también nos identifica. El problema es cuando estos íconos no nos llegan o los desconocemos porque la particularidad se hace tan diminuta que no nos damos cuenta que México es varios Méxicos. México son 64 grupos étnicos o lenguas que se diferencian entre sí por la forma de hablar, pero que comparten el mismo territorio. Voy a retomar un ejemplo del maestro Bonilla en términos de esta, digamos, regionalización primera que hizo Guadalupe Pérez San Vicente, que puede ser muy correcta o quizá pueda tener ciertos sesgos. Para mí creo que tiene ciertos sesgos porque no podemos clasificar, encerrar así como lo plasma, pero lo plasma para dar una primera visión. El ejemplo es esto. Chiapas no termina en esa imagen virtual de la línea fronteriza con Tabasco. Es decir, Tabasco, Veracruz y Oaxaca pueden tener, con Chiapas, pueden tener una misma región y pueden trabajarse los mismos elementos gastronómicos identitarios.
sin duda la discusión que tuvimos previamente fue bien interesante y me da pie a preguntarles un poco cuál ha sido la aportación de México al mundo y del mundo a México, a otras regiones. ¿Qué es lo que hemos aportado y qué nos han aportado otras culturas? Gastronómicamente hablando, por supuesto. Bueno, ¿tú te imaginarías el chocolate suizo sin el cacao y la vainilla? Que nos conquistó a todo el mundo. Digo, llegó a la mesa española y de la mesa española fue conquistando a toda la sociedad europea y hoy por hoy a todo el mundo. Entonces simplemente son dos de los ingredientes originarios de México para el mundo. La pregunta aquí sería al revés, ¿lo reconocen ellos? Pero además el cacao y de la vainilla también, el jitomate pasó a ser parte de los elementos de la mesa del mundo. En Italia, en España, no se puede concebir la cocina sin el jitomate y el chile. Claro. Chile. Pero no solo eso, el maíz hoy por hoy es uno de los elementos más importantes en la dieta mundial. Y ya no estamos hablando solamente de comida humana, también estamos hablando de combustible para mover las máquinas, pero también estamos hablando de comida para elaborar otras cosas como alcoholes, pero también comida para animales. Y bueno, aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a hablar de una película extraordinaria que se llama Interestelar, que es la que plantea que al final de la vida humana, el único cultivo que va a quedar es el maíz. Véanla, sí. Es una maravilla porque hay un reconocimiento muy importante de Hollywood hacia uno de los productos mexicanos más importantes del mundo. Por eso, México, la gastronomía, sus cocinas regionales, locales, endémicas, como les quieras llamar, fueron asumidas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ahora, hay que aclararlo, el ejemplo que se llevó es Michoacán, pero fue nada más el ejemplo porque no se podían llevar todas las cocinas. Esto quiere decir que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad para cuidarlo y desarrollarlo, todas las cocinas en base a los productos que se generan primero en Mesoamérica, heredamos todos los mexicanos y las seguimos desarrollando a nivel mundial. Ahora, interesante porque efectivamente México, porque somos mexicanos, decimos aportamos al mundo, pero en realidad es América. Lo que pasa es que hay que ponernos a pensar que, lo decía Francisco, somos un país mega biodiverso. En ese sentido, digamos, el más es Indonesia, después viene Brasil, luego viene Colombia y luego viene México. Y México, que está en el cuarto lugar, además tuvo una gran y enorme multiplicidad de grandes civilizaciones que generaron agricultura que en otros lugares no se dieron. Entonces, por ejemplo, el jitomate y el chile, que los etnobotánicos tienen clarísimo que tienen un origen en Sudamérica, las culturas de Sudamérica en realidad no desarrollan, como lo hicieron nuestras culturas agrícolas aquí, esos cultivos. Por eso cuando los españoles llegan y se topan con esto, dicen de aquí somos y se lo llevan. Y bien interesante porque también por otro lado los europeos también nos trajeron cosas muy, muy sabrosas. O sea, el arroz, hay mucha cocina de muchas partes de la República, el trigo, por supuesto, el aceite de oliva, pero también animales como el cerdo, la res, las vacas, las cabras, los mangos, que ahora tenemos denominación de origen Ataulfo allá en Chiapas, el tamarindo, que mucha gente piensa que nosotros, no, eso es de la India, hasta su nombre lo dice tamar, hindú, dátil de la India. Y así como es una enorme cantidad de productos, jamaica, pimienta, que obviamente partieron en nuestros territorios con los productos que nosotros teníamos y así se genera un mestizaje de lo cual nosotros somos hijos directos. Pero no solo productos, sí, técnicas y tecnologías. Sí, por yo supuesto. Creo que aquí y lo más relevante es decir, estos productos sin el ingenio y la capacidad de crear que teníamos los pueblos en México, que no así en otras regiones, no hubiera generado esta cocina. O sea, sí la geografía, sí los productos, pero sí el ser humano que habitaba esta región, estas diferentes regiones, hicieron el desarrollo de una de las cocinas más espectaculares. Pues, espectaculares, deliciosas, ricas, culturalmente hablando y deliciosas también. Pero quiero puntualizar en una cosa también.
El gran desarrollo de Mesoamérica en términos de los cultivos y de las técnicas, de los productos es apasionante, pero también es apasionante cuando un producto viene de fuera y se mejora. En Mesoamérica, o ya en un territorio diferente, ya cuando llegan los españoles, se posicionan en este territorio de manera indebida, y luego se hacen las encomiendas, y vienen los religiosos, se hacen merequetengue con los territorios, desvangan a los dueños originales, en fin, pero ese no es el tema. El tema es que las culturas aborígenes desarrollaron técnicas maravillosas y desarrollaron habilidades maravillosas. Es decir, la mano de obra y la fertilidad de la tierra dieron otro plus a los elementos que vinieron, y estos elementos que vinieron y se mezclaron con los que estaban acá, catapultaron toda la gastronomía. Bienvenidos nuevamente a Diálogos desde la Frontera, y pues lamentablemente este es nuestro último bloque, el tiempo no nos perdona y quisiéramos cerrar este bloque hablando un poquito de la idea de este programa. Quisiera que nos hablaras tú un poco, Francisco, sobre qué es lo que caracteriza a la gastronomía chiapaneca, y posteriormente ustedes dos los invito a que aporten lo mismo desde la gastronomía de Baja California. Bueno, continuando con el hilo conductor, que es el maíz, el chile, las calabazas, el frijol, dentro de los productos de maíz vale la pena mencionar dos cosas. Uno es los tamales. En Chiapas tenemos una expresión casi de por pueblo un tamal, de por ícono tamalero un pueblo. El libro que yo escribí, que la Universidad Autónoma de Chiapas me permitió y me ayudó en la labor de la publicación, tiene 100 recetas, nada más, de tamales. Es decir, 100 sabores, nada más es el libro, pero nos quedamos cortos. Bueno, la otra gran virtud del producto chiapaneco está en base a un fruto del mesoamericano también, del cual no hemos hablado, que es el cacao. El chocolate, el cacao, es un producto que nace en el Soconusco. Hay muchas teorías que vienen de Brasil, que probablemente ahí está el origen del producto. Sin embargo, en el Soconusco chiapaneco se desarrolla la gran cultura del cacao, por muchas razones. Allá hay el culto a la semilla, al fruto, al árbol, y hay toda una cultura desarrollada en ese sentido, la cultura izapeña. El otro gran producto es el café orgánico, que tiene denominación de origen, pero hay otro producto maravilloso que son los quesos frescos, es la cultura del queso fresco. Todo esto es el gran bagaje de lo que se pone como base desde Mesoamérica, pero también son aportaciones muy ricas que vienen a partir del siglo XVI y se desarrollan con todo lo que viene de Asia, de Europa y de otras partes del mundo, ¿no? Y con eso me voy a quedar corto para decir 2 o 3 cosas. Muy bien, muchas gracias. Es la cultura de la botana. La cultura de la botana es todo eso. El aperitivo. Sí, Muy bien. A ver, Ana Laura. Bueno, igual creo que en el caso de Baja California voy a mencionar 2 para dejar también que Ricardo nos enriquezca con el resto, que son básicamente lo prehispánico. La cultura del mar, de los pescadores, porque sabemos que eran nómadas, seminómadas, entonces eran recolectores, cazadores y pescadores. Entonces dentro de la recolección está el fruto de la encina o del encino, de los quercus, que es la bellota. Gracias al polvo que hacían en estos morteros maravillosos que todavía existen y que podemos acudir a ellos, se hacía un polvo, bueno, se sigue haciendo, lamentablemente está en vías de extinción, por lo que tenemos que apoyar a que se siga elaborando. Y con esto ellos lograban hacer un atol de bellota, que es algo muy diferente a la concepción del atole mesoamericano. Entonces el atol de bellota, que bueno, ya hablaremos de él en otro programa. Y la otra es la cultura de las conchas, vestigios de hace más de 10,000 años de que comíamos conchas y todos los productos del mar. Entonces la pesca, por lo pronto, y la bellota, que hablaremos en otro más adelante. Sí, claro. Y ese es uno de los pilares de la gastronomía de la Baja California que no hay que olvidar,
pero el otro es el que se va a dar con los grupos que eventualmente van a llegar a esta región en una época muy tardía. La conquista que se da hacia el sur y sureste de la República no es la misma que la conquista que se da hacia el norte, y por lo tanto el proceso histórico de la Baja California está sesgado con mucho del resto de la nación. Por eso aquí, ya hasta el siglo XX, será cuando llegarán grupos, digamos, de europeos, por ejemplo, rusos como los molocanes, eventualmente también italianos. Sí. Tenemos, por supuesto, mediterráneos, sí. Tenemos grupos orientales, ¿no? Japoneses y chinos, tenemos a todos los grupos mexicanos que llegan de diferentes partes de la República, que llegan aquí, los cuales se mezclan y generan la otra parte de la gastronomía de la Baja California, que es muy rica, muy interesante, muy diversa y muy actual. Sí, esto es lo que nutre la cocina de Baja California, las migraciones. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero vamos a dar pie. Esta es otra probadita más de lo que viene más adelante para hablar sobre la influencia que tiene la migración o ha tenido la migración en la gastronomía de Baja California. Por hoy me queda solamente agradecerles a los tres su participación. Muy rica la charla y los invitamos a que compartan y asistan a la página del Colegio de la Frontera Norte, www.coleg.mx. Muchas gracias.